7 momentos escalofriantes captados por cámaras Ring. Revelaciones siniestras y ocultas que aterran. La noche era oscura y sin estrellas, como un manto de silencio que cubría el barrio. María, una madre soltera de 32 años, regresaba a casa después de un agotador turno en la tienda de abarrotes. Sus pasos resonaban sobre el pavimento desgastado mientras su corazón latía con fuerza. Había tomado la decisión de instalar una cámara Ring en la entrada de su hogar, buscando un poco de tranquilidad en medio del caos que la rodeaba. Pero esa tranquilidad pronto se tornaría en una pesadilla. Al revisar las grabaciones de la cámara, María sintió un escalofrío. Sombras se deslizaban por su patio, casi imperceptibles en la oscuridad. Al principio pensó que eran ilusiones, juegos de luz provocados por el viento. Pero, a medida que visualizaba las grabaciones, se dio cuenta de que había algo más. Un bulto en el fondo, ruidos leves que parecían llamarla desde las sombras. La sensación de ansiedad crecía con cada día que pasaba. Aunque sus vecinos solían compartir risas y panes, ahora la observaban de reojo, hablando en susurros. ¿Qué estaba pasando? Intentó preguntarles, pero sus palabras se disolvieron en el aire. La desconfianza se apoderaba de su hogar, transformándolo en una trampa aterradora. En una de esas noches siniestras, decidió llamar a la policía, confiando en que serían su salvación. Pero la indiferencia de los oficiales fue escalofriante. Sus sonrisas forzadas y promesas vacías dejaron a María con más dudas que antes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras sus hijos dormían, María no pudo soportar la inquietante sensación de ser observada. Se asomó a la ventana y su corazón se detuvo. Ahí estaba, la figura envuelta en sombras, de pie en la esquina de la calle. Su aliento se entrecortó. ¿Era un extraño? ¿Un vecino transformado en un ser siniestro? La tensión la consumía y la única opción era revisar la cámara una vez más. Lo que vio la dejó helada. Un hombre con capucha acercándose a su puerta, susurrando su nombre, María. El terror la invadió, se sintió atrapada entre proteger a sus hijos y el peligro que acechaba cerca. Cada noche se volvía un tormento, su hogar una prisión. Mientras el miedo aumentaba, María supo que necesitaba enfrentarse a la verdad detrás de las sombras. Pero, ¿sería suficiente para salvar a su familia antes de que todo se desmoronara? Con el sonido sordo que resonó en la madrugada, supo que no habría vuelta atrás. María sabía que no podía seguir así. La paranoia se había convertido en parte de su rutina diaria. Cada sonido la sobresaltaba, cada sombra proyectada en la pared la hacía temer lo peor. Esa noche, mientras sus hijos respiraban tranquilamente en sus camas, ella se arremolinó en el sofá, los ojos fijos en la pantalla del móvil, revisando una y otra vez las grabaciones. Necesitaba entender quién era ese hombre, qué quería y por qué la llamaba. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando una nueva grabación captó su atención. Se mostró en la pantalla un vistazo a lo que había estado ignorando. La figura estaba más cerca de lo que pensaba. Podía verlo claramente, sus rasgos ocultos bajo la capucha, su mirada fija en la cámara. Pero no solo eso, había algo más. La grabación mostraba cómo el hombre había estado rondando su casa durante semanas, días incluso antes de que ella comenzara a recibir las inquietantes visitas.
María sintió que el aire se le cortaba. La ansiedad hizo que su corazón latiera con fuerza. Tenía que hacer algo, tenía que actuar antes de que se convirtiera en un objetivo claro. Justo cuando se inclinaba hacia adelante, atrapada en el pánico, escuchó un ruido fuera de la casa. Algo golpeó la puerta de golpe, haciéndola saltar. La respiración de María se aceleró y su cuerpo temblaba. Sin pensar, se armó de valor y se acercó lentamente hacia la puerta, sintiendo que cada paso era una decisión crítica entre el enfrentamiento y el escondite. Se detuvo, paralizada por el temor y con el corazón martillando en su pecho. Se asomó por la mirilla y lo que vio la dejó sin aliento. Era el hombre, ahora de pie frente a su puerta. Sus ojos resplandecían con una determinación oscura. Con una voz baja y temblorosa, él comenzó a hablar. Las palabras le llegaron distorsionadas, pero solo pudo captar fragmentos. No puedes escapar, esto es solo el comienzo. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Pensó en sus hijos, durmiendo ajenos al peligro. Con un movimiento rápido, retrocedió y se lanzó por su teléfono. De repente, el sonido de rasguños y golpes aumentó, como si el hombre estuviera tratando de abrir la puerta. En ese instante, la iluminación del pasillo parpadeó, sumiendo la casa en una penumbra siniestra. María tomó aire, con las manos temblando mientras marcaba el número de emergencia. ¿Le creería la policía esta vez? La línea comenzó a sonar, y en la espera, una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si ya era demasiado tarde? De repente, el teléfono emitió un tono de notificación. Era la cámara Ring. Una nueva alerta había llegado. Su pulso se disparó mientras soltó el teléfono y comenzó a revisar la grabación en el momento. Lo que vio la dejó paralizada. La figura del hombre ya no estaba frente a su puerta, sino que ahora estaba en el patio trasero, sonriendo y mirando directamente a la cámara, como si supiera que la observaba. María sintió un frío recorriendo su cuerpo. ¿Acaso la habían dado por muerta antes de que la pudieran encontrar? La desesperación la impulsó a actuar, pero su mente estaba tan llena de miedo que apenas podía pensar en un plan. Buscaría una salida, pero ¿quién la protegería? Mientras los rasguños en la puerta se intensificaban, una sombra se movió detrás de ella, y no era la imagen del hombre que ya conocía. Algo comenzó a manifestarse en la oscuridad de su propia casa. Era hora de confrontar sus miedos, y en ese instante el sonido de la seguridad se rompió con un crujido ensordecedor. Pero, ¿realmente enfrentaría la oscuridad que había invadido su hogar, o ese sería el último día que vería a sus hijos? La casa crujía como si estuviera viva, y el miedo de María la envolvía como un manto pesado e irrespirable. Se dio la vuelta, y en el silencio inquietante, la sombra que había visto se hizo más densa, más grande. Un alarido se ahogó en su garganta mientras la figura se acercaba. Era una mujer, con el rostro pálido como la luna, y unos ojos que transmitían un vacío helado. María retrocedió, gritando, pero sus palabras se convirtieron en un murmullo apenas audible. La mujer sonrió, una sonrisa que carecía de calidez, ¿o era que en verdad parecía burlona? ¿No te alegra verme, María?, susurró, sus labios formando aquellas palabras con un eco sibilante que reverberó por toda la casa. «No, no, ¿quién eres?», balbuceó María, atrapada entre su miedo y una necesidad desesperada por entender. La figura se desvaneció un instante y apareció al lado de la puerta de la cocina, mirándola con una mezcla de desdén y tristeza. «Soy quien ha estado esperando. Él no es el único. Las sombras han venido a buscarte. ¿Crees que te escaparás tan fácilmente?». Algo dentro de María comenzó a hundirse, un frío surgiendo desde sus entrañas. En ese momento, unos golpes más fuertes resonaron en la puerta principal, sacudiendo la estructura de la casa.
La mujer no se movía, permanece inmóvil observando con un interés inquietante. Las sombras llegan más rápido de lo que piensas, continuó. Ya han comenzado a borrar el tiempo. Pronto lo entenderás, o no lo entenderás nunca. Su voz era apacible, como la de un cantautor, pero había un filo en ella, un peligro latente. María sintió que el aire se le escapaba. Era como si cada palabra de la mujer hiciera que la casa se encogiera, como si las paredes mismas estuvieran presionando sobre ella. ¿Qué quería decir con borrar el tiempo? Ella retrocedió otra vez, buscando una salida, pero cada dirección parecía atraparla en un laberinto oscuro. Mientras tanto, el golpe en la puerta se detuvo abruptamente, dejando un silencio más denso que el anterior. María giró la cabeza, su corazón palpitaba descontrolado. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en María, y eco de su risa resonó en el aire helado. De repente, el sonido de la pantalla de su teléfono la hizo saltar. Había recibido otra alerta de la cámara Ring. Estaba temblando, aterrorizada de lo que podría aparecer. Con manos temblorosas revisó la grabación. Lo que vio le heló la sangre. El hombre de la capucha estaba ahora en su sala, caminando lentamente hacia la cámara, un escalofrío recorriendo su espalda. Pero, junto a él, había figuras más oscuras, sombras que danzaban alrededor, como si estuvieran celebrando un macabro ritual. Eran sombras de personas, pero no del todo. María. La voz misteriosa resonó de nuevo, ahora en sus oídos, como un susurro en el viento. «¡No!», gritó, apretando los ojos mientras se cubría la cara con las manos, temiendo lo que vería. La mujer había desaparecido, pero la tensión se expandía en la sala. Un golpe resonó nuevamente en la puerta. Esta vez fue más fuerte, como si algo decidiera entrar por la fuerza. María sintió que se iba a desmayar. Su mente giraba con pensamientos oscuros. Tenía una opción: enfrentarse a la puerta o permanecer aquí y dejarse devorar por la oscuridad. Sus hijos dormían ajenos al horror, ajenos al tiempo que se desvanecía. El reloj marcaba profundamente. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y cuando un gemido se alzó del más allá, la decisión se tornó crítica. Sin embargo, cuando estaba a punto de girar para enfrentar el terror, una voz familiar interrumpió el silencio, una voz que creía perdida. «Mamá, ¿dónde estás?». Y entonces el terror se intensificó al darse cuenta de que no estaba sola. ¿Quién había llamado? El corazón de María latía con fuerza, cada palpitar sonando como un tambor de guerra en su pecho. «¿Quién está ahí?», preguntó. Su voz temblorosa apenas llegaba a ser un susurro. Si sus hijos estaban despiertos, perder la calma era lo último que quería. Pero la intranquilidad en su mente era imparable. «Mamá, por favor». La voz seguía llamándola, y aunque sonaba dulcemente familiar, había una urgencia en el tono que no podía ignorar. Se acercó lentamente hacia la puerta, sus pies deslizándose sobre el suelo crujiente de la casa, con cada paso temeroso de ser lo último que podía dar. «¿Eres tú, Diego?», cuestionó, su garganta seca. Una sombra pasó en su mente, un eco de la figura que había visto antes, un recordatorio escalofriante de que la realidad se distorsionaba en su mundo. «Mamá, estoy aquí», la voz continuaba, casi suplicante. María giró la manija de la puerta con una mano temblorosa, y el sonido característico hizo eco en la penumbra. Con el pulso acelerado, forcejeó hasta que la puerta finalmente se abrió. La oscuridad era abrumadora. No había nadie. Un vacío estaba frente a ella, tan denso y opresivo como el miedo que a cada instante se anidaba en su corazón. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, un susurro retumbó nuevamente en su oído.
María. Ahora era más insistente, casi un aullido. Retrocedió un paso, sintiendo cómo la adrenalina se disparaba en su sangre. Se dio la vuelta rápidamente. Su mirada se dirigió a la sala, esperando encontrar a sus hijos en peligro, pero los dos seguían atrapados en un sueño profundo. La casa se sentía aún más extraña. Un crujido la distrajo, y de pronto una de las sombras del teléfono se materializó, esta vez en la esquina de la sala. ¿No querías saber quién soy? La figura de la mujer apareció una vez más, su aliento helado envolviendo el espacio. Ha llegado el momento. ¡Aléjate de mí!, gritó María, aunque sabía que no había dónde escapar. La mujer levantó una mano, y las sombras comenzaron a arrastrarse, acercándose, como si fueran tentáculos de una criatura que esperaba devorarla. La atmósfera se enfrió al instante, y María sintió que la oscuridad la abrazaba. ¿Qué quieres de mí?, ella preguntó, sin poder contener el pánico, y poniendo toda la fuerza que pudo, intentó avanzar. La distancia hacia la entrada se sentía interminable, y cada sombra parecía atormentarla. Tu alma es el sacrificio que necesitamos. La voz de la mujer resonó, alargando cada sílaba, con un eco espeluznante. Te hemos estado esperando para completar el ciclo. El terror invadió sus venas mientras la mujer extendía su mano hacia ella, como si estuviera tratando de tocar su rostro. María cerró los ojos por un instante, deseando que todo fuera una pesadilla. Sin embargo, al abrirlos de nuevo, las sombras ya estaban más cerca, y los susurros llenaron la habitación con un canto macabro. En un arranque de desesperación, María dio un paso atrás. Sin embargo, en su prisa tropezó con el borde de la mesa. Cayó al suelo, y un grito ahogado escapó de sus labios. La mujer sonrió, y las sombras se abalanzaron, cubriendo la distancia que las separaba con velocidad inhumana. ¡María! La voz de sus hijos rompió el hechizo. Saltando del sueño, aparecieron en la puerta, confusos y aterrados, mirándose entre sí. ¡Mamá!, gritaron al unísono, como un mantra que rompía el horror que se desataba en la sala. Las sombras, en un giro inesperado, se detuvieron. La figura de la mujer se volvió hacia los niños, sus ojos brillando con un odio ancestral. ¿Por qué aquí?, murmuró, desdibujándose en el aire. Y en un instante, todo se quedó en silencio. María, todavía en el suelo, sintió un debilitamiento en su cuerpo, cuando la mujer desapareció, llevándose las sombras consigo. Pero el tiempo se detuvo. Un minuto después, el reloj dejó de sonar, y el ambiente se tornó aún más gélido. ¿Estamos a salvo?, preguntó María, mientras su aliento se convertía en vapor. Pero justo cuando su mente buscaba respuestas, unos suaves pasos comenzaron a sonar en la escalera. Era un sonido distintivo, familiar y aterrador al mismo tiempo. ¡Mamá!, la voz de uno de sus hijos resonó, pero no era exactamente la misma entonación de antes. «Ya viene», murmuró la sombra de la mujer en el aire frío, como una risa. Lejanas que hacían eco en la oscuridad que volvía a asomarse. María se dio cuenta de que el verdadero horror no había hecho más que comenzar. María se puso de pie rápidamente. El suelo helado bajo sus pies la hacía temblar. «Diego, Valentina, ¿están bien?», preguntó, su voz un hilo quebrado en el aire denso. Las sombras podían volver, y el eco de aquel susurro aún retumbaba en su mente. La inquietud latía ferozmente en su pecho, y cada paso que daba hacia sus hijos era más pesado que el anterior. «¡Mamá!», volvieron a gritar, pero había algo en su tono, un matiz desconocido que la helaba. Se giró hacia ellos y lo supo en un instante. Sus ojos, normalmente llenos de vida, reflejaban un vacío inquietante. Eso no era Diego ni Valentina. Su instinto, gritando en su cabeza, la urgía a alejarse. «¡No se acerquen!», aulló, su voz resonando con un terror que parecía confundirles. Pero ellos avanzaban, vagando como marionetas cuyo hilo se había cortado.
cada movimiento lento y extrañamente mecánico. ¿Por qué tienes miedo, mamá?, preguntó Diego, abriendo la boca en una mueca siniestra. Ven, estamos aquí para ayudarte. La mención de ayuda hizo que su estómago se retorciera. María dividió su mirada entre la escalera, que parecía extenderse hacia la nada, y los dos niños que ahora estaban demasiado cerca. No, no sois ellos, esto no es real. El corazón le brincó en la garganta. La figura de la mujer, desaparecida un momento antes, pareció deslizarse de nuevo por la habitación. Ellos son solo una parte de lo que debemos conseguir, susurró con voz grave, como un eco de sí misma. Las risas de los niños se transformaban en ecos lejanos en su mente. Sus hijos comenzaron a reír, pero era una risa hueca, vacía de alegría. «Ven a jugar, mamá», llamaron, y sus rostros se deformaron en muecas grotescas de alegría forzada. «¿Por qué no quieres jugar?» «No, aléjense de mí», gritó María, retrocediendo hasta la ventana. El frío de los vidrios le cortaba la piel. A través del cristal, la noche parecía más oscura, las sombras se alargaban y danzaban como si quisieran entrar. «¿Vas a dejarnos solos?», murmuró Valentina, con una voz que ya no sonaba como la suya. La decepción en su entonación era palpable. «No está bien, te necesitamos». Su mirada, profunda y oscura, la atraviesa como un cuchillo. La figura de la mujer emergió con más fuerza desde las sombras. «El sacrificio debe realizarse, María. Tienes que elegir». Su risa resonó, y las sombras parecieron reír junto a ella. «¿Tus hijos o tu propia vida?». La relación se volvió más complicada. María sintió que su corazón se partía. No podía comprender cómo habían llegado a esta situación, pero el tiempo no le daba tregua para pensar. Las sombras parecían tener vida propia, rodeándola, disolviendo la frontera entre qué era real y qué no. «No hay elección», murmuró para sí misma, mientras sus manos temblorosas buscaban algo agarrarse. Con un grito, corrió hacia la puerta principal. «¡Mamá, no!», gritaron al unísono, y sus voces parecieron cortar el aire como un lamento. Con un empujón desesperado logró abrir la puerta. Un viento helado la recibió, pero se lo tomó como un alivio. Cruzó la umbral, pero el paisaje la recibió con un vacío que hacía eco por la desolación. La casa era un oscuro contenedor de recuerdos y sombras, y ante sus ojos la figura de la mujer despertaba del lado oscuro. «¿A dónde crees que vas, María?». La voz de la mujer, ahora más potente, reverberó en el aire como un trueno. Las sombras comenzaron a salir de la casa, tornándose más densas, más implacables. Mientras el abismo la llamaba de vuelta, María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su huida no era una liberación, sino un paso más hacia un destino aterrador. «Si no puedes decidir, lo haré por ti», dijo la mujer, su rostro en un rictus siniestro. Las sombras se abalanzaron hacia ella, y en ese instante María se dio cuenta de que la lección más aterradora aún estaba por enseñarse. Las risas infantiles resonaban nuevamente, pero esta vez se acompañaban por llantos distantes, una orquesta de lo macabro que la empujaba hacia un abismo del cual no podría escapar. María miró hacia atrás y vio que los rostros de sus hijos ya no eran suyos, eran los de la oscuridad. Cuando un grito desgarrador escapó de sus labios, supo que la elección estaba por hacerse, y el horror era inminente. Pero justo cuando el mundo se desvanecía ante sus ojos, una voz familiar resonó en la distancia, dejando la pregunta aterradora suspendida en el aire. «¿Por qué no tomas mi mano, mamá?». María se quedó congelada, su corazón palpitaba con fuerza, mientras el eco de la voz familiar resonaba en su mente. No podía ser real. La negrura de la noche se estaba espesando a su alrededor, como si cada sombra estuviera deseando atraparla. «¿Qué me quieres hacer?», susurró, sintiendo un sudor frío correr por su espalda. Se enfrentó a la figura de la mujer, su rostro retorcido y grotesco, que parecía sonreír con un deleite retorcido ante su angustia.
Las sombras que la rodeaban parecían moverse, danzando a su alrededor como un baile macabro. Sin embargo, la voz de sus hijos seguía presente, emitiendo un canto fantasmal. «Toma mi mano, mamá. Todo estará bien», repetían, y ella se sintió atrapada en un tira y afloja de terror. «¡No sois ellos!», gritó con fuerza, pero la palabra se sintió débil en sus labios. La imagen de Valentina y Diego, deformada pero similar, la perseguía, acechante. Los ojos de la mujer repitieron el dolor que ella cargaba, como si pudiera leer cada rincón de su alma. «¿Por qué eres así? ¿Qué quieres de mí?», demandó, casi sin aliento, mientras las sombras se repartían por el suelo como entidades vivas dispuestas a hacerla caer. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados a la tierra. Era un juego, y ella estaba en desventaja. «Quiero que entiendas, María». La mujer avanzó, cada paso resonando como un tambor. «Ellos son la clave. El amor siempre duele, siempre arrastra consigo un precio. Debes decidir si prefieres el dolor de perderlos o el horror de salvarte a ti misma». Las palabras se hundieron en su pecho, desenterrando viejas cicatrices que creía cerradas. ¿Era cierto? ¿La forma más pura de amor se traducía en sacrificio? Sentía que la realidad giraba a su alrededor, que el alivio y el horror coqueteaban en una danza siniestra. «¡Pero no soy así!», exclamó, su voz firme aunque temblorosa. «No puedo hacerles daño, no puedo dejar que esto me consuma». Los ojos de sus hijos se oscurecieron un poco más. «¿Y si nunca más nos vuelves a ver?», preguntó Valentina, su voz ahora cargada de una tristeza profunda. «¿Y si lo único que deseamos es que vuelvas a estar con nosotros?». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies, un abismo de confusión y miedo se hacía más grande. Las risas y llantos se entrelazaban, convirtiéndose en un canto que le desgarraba el alma. ¿Sería muy fácil? Tan fácil tomar aquella mano. Pero al mismo tiempo sabía que eso significaría una traición a la esencia misma de lo que había sido como madre. «¡No!», gritó de nuevo, y con un rabioso movimiento de su brazo salió corriendo hacia la oscuridad más profunda del jardín. Las sombras la siguieron, apretándose como bestias voraces buscando atrapar a su presa. El viento aullaba, como si la misma noche intentara advertirle del peligro inminente. Entonces se detuvo, respirando agitada, sintiendo cómo los recuerdos de sus hijos la rodeaban. Una risa sincera, una tarde de juegos en el parque, la dulzura de un abrazo. «No puedo dejar que esto gane», dijo para sí misma, azotada por el remordimiento y el horror. Atrás, la figura de la mujer extendió su mano con una sonrisa burlona. «¿De verdad crees que puedes escapar, María? La elección siempre encontrará el camino de vuelta. La oscuridad siempre cobra lo que es suyo». «No, no lo permitiré». María dio un paso hacia adelante, con una determinación renovada, buscando la salida, la libertad. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador llenó el aire. Era un grito de desesperación, una llamada a la locura. Las sombras se multiplicaban, danzando más rápido, cerrándose como un puño. Estaba atrapada, y el peso del sacrificio la asfixiaba. Cuando el viento terminó de gritar, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. María sintió que la oscuridad la rodeaba. La voz de sus hijos regresó, ahora más clara y resonante, invitándole al abismo final. «¿Te quedarás con nosotros, mamá?». Las puertas de la casa crujieron, y entre las sombras emergió una figura conocida. «María, recuerda por qué peleas». La imagen de su pasado estaba a punto de ser revelada, y un nuevo dilema, equipado de desesperación, la acechaba. ¿Podría encontrar una salida en medio de la tormenta que se avecinaba? María sintió cómo el aire se cortaba en su garganta al reconocer la voz que la llamaba.
Era su madre, el eco de una infancia alejada, y el temor se apoderó de ella como un manto asfixiante. Un sudor frío bajó por su frente mientras se volvía lentamente. La figura de su madre estaba allí, pero no era el recuerdo dulzón de su niñez. Su rostro estaba marcado con arrugas profundas, sombras en su mirada, como si llevara consigo el peso de 1000 secretos. «No, no puedes estar aquí», gritó María retrocediendo. La imagen de aquella mujer reaccionó, luminosamente distorsionada por las sombras. «Tu corazón te traiciona. Sabes que mi amor no ha ido a ninguna parte», raspó la voz de su madre, resonando en el aire denso y pesado. Las sombras parecían hacer eco de sus palabras, rodeando a María hasta hacerla sentir como un insecto atrapado en una telaraña. Cada intento de escapar solo la acercaba más a la figura sombría de su madre, cuya presencia resultaba abrumadora. «Ellos te necesitan, te lo indican sus llamadas», dijo, acercándose más. «Has de elegir, la oscuridad siempre encuentra su camino». María rechazó esa idea. Se veía a sí misma huyendo de la figura de su madre, la imagen de sus hijos en su mente. Valentina y Diego necesitaban su protección, pero la presencia de su madre era como un canto de sirena. Sedujo sus pensamientos, haciéndola cuestionar su propia razón. «¿Vas a abandonarlos?», la retó la figura. «¿Vale más su sufrimiento que el tuyo? ¿No deseas sentir la paz que se siente al estar con ellos?» «No, eso no es amor», gritó María. Sus palabras eran una explosión de confusión y claridad al mismo tiempo, mostrando lo contradictorio de su propia lucha interna. «¿Crees que puedes escapar de aquí? Lo que eres, a dónde perteneces, todo está atado a esta noche», susurró la figura, y en el mismo instante el aire se volvió gélido. Al concentrarse, María escuchó un murmullo a lo lejos, una combinación de risas y llantos, un lamento que la llevó hacia atrás un paso más. «María, mamá», resonaron las voces en un coro incesante. Era Mneco, que se volvía cada vez más desesperado. Las sombras danzaron de manera frenética a su alrededor, y antes que pudiera organizar sus pensamientos, se dio cuenta de que había dado un paso más allá de lo que había considerado su límite. El jardín ahora parecía un laberinto de penumbras, las figuras de sus hijos mezclándose con el aire turbio y amenazante. Ella cerró los ojos, tratando de alejar esas imágenes. «No, vuelvan a mí. No necesito ese tipo de amor. No voy a sacrificarme por supervivencia», exclamó, sintiendo que su voz resonaba en la oscuridad como un grito de guerra. Un rayo iluminó el jardín, y en ese breve momento vio la figura de su madre desvanecerse, dando paso a la imagen real de Valentina y Diego, quienes lloraban inconsolables. Pecho, una culpa aplastante. La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor nuevamente, y, cuando el tormento y el amor chocaron, sucedió lo inesperado. Las puertas de la casa se abrieron con un crujido ensordecedor, revelando el interior anhelante, donde ecos de risas de sus hijos lo llenaban todo. Pero en el fondo, una sombra se agazapaba detrás de ellas. «¿Qué has escogido, María? ¿El horror o la liberación?», susurró la sombra de su madre desde lo profundo de la oscuridad. María se encontró en medio de un dilema aterrador. No podía dejar que los recuerdos la destruyeran, pero cada paso hacia adelante la acercaba más a la luz en la casa. Parpadeando contra el miedo que la perseguía, se dio cuenta de que el precio que debía pagar era más alto de lo que jamás imaginó. Todo a su alrededor comenzó a retumbar. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó con desesperación, sintiendo que el abismo se abría bajo sus pies. Las sombras tomaron su forma más amenazante. La noche ya no era su aliada. Y entonces un lamento penetrante surgió del interior de la casa, un grito que parecía atravesar su alma.
¿Era la voz de sus hijos o de su propia perdición? En un instante, su vida y la de ellos pendieron de un hilo. La línea entre el amor y el sacrificio empezaba a desdibujarse, y, mientras cada sombra se cernía, María debía decidir. ¿Cuánto estarías dispuesta a perder, María? La voz envolvía todo, volviéndose más fuerte, y sintió que se desgarraba del interior. Con un último aliento, María se lanzó hacia la luz, sin saber si se salvaría o caería de lleno en el abismo. Pero estaba claro que ya no podía ignorar a lo que lo pertenecía. La revelación final estaba por llegar, y la oscuridad nunca fue tan fría. María sintió que el aire se volvía aún más denso a medida que se acercaba a la entrada de la casa. La luz que había vislumbrado se tornó en un faro de esperanza y terror a la vez. Sus pasos resonaban en el suelo como un eco de latidos frenéticos, al tiempo que el lamento desgarrador seguía llamándola desde lo profundo de la casa. Al cruzar el umbral, se encontró en un pasillo donde las sombras se aferraban a las paredes desgastadas. Las risas de Valentina y Diego resonaban, pero estaban matizadas con un tono extraño, casi inhumano. La familiaridad de los ecos la envolvió, llevándola a un rincón de su memoria donde cada risa se convertía en un lamento. «¿Mamá?», se oía repetir, mezclándose con gritos perdidos que parecían brotar del aire mismo. «¡Valentina! ¡Diego!», gritó, sintiendo que su voz se perdía en la opresión del silencio espeso. Pero no hubo respuesta. La inquietante sensación de que las paredes las observaban creció más fuerte con cada segundo. La casa parecía viva, alimentándose de su angustia, lista para devorarla de nuevo. Las puertas de las habitaciones se agitaron, unas tras otras, insinuando la presencia de algo más, algo oculto que la seguía, hurgando en sus miedos. Cada esquina oscura era un recordatorio del horror que ya había vivido. «No puedes volver a caer, María», se repetía, intentando erguirse frente a la sombra de la ansiedad. Al dar un paso adelante, el suelo crujió bajo sus pies, como si la casa protestara por su presencia. Un soplo de aire helado pasó por su lado y le pareció oír un susurro claro. «Regresa, regresa a nosotros». Era la voz de su madre, resonando en el eco de la desesperación. Se le erizó el vello de la nuca. «¡Déjame en paz!», gritó, y por un momento todo quedó en silencio. En la penumbra que la rodeaba, comenzaron a emerger figuras, siluetas de rostros que reconocía, tanto las muertes inesperadas de su pasado como las risas de los que había amado. El jardín, la casa e incluso la imagen de su madre danzaban en un desfile aterrador ante ella. Rápidamente, un sentimiento de traición la embargó. ¿Acaso era esto lo que se había perdido? ¿Una familia disuelta entre sombras y lamentos? María giró sobre sus talones, dispuesta a escapar, pero la habitación se cerró a su alrededor, como si el espacio en sí le diera la espalda. Las sombras se agruparon, atrapándola entre risas burlonas. ¿Quedará algo de ti cuando al final elijas? Otra vez aquella voz, más fuerte esta vez, y con un tono burlón que desgarró su espíritu. Cada paso que daba hacia adelante en el pasillo hacia la sala de estar se sentía como una pesada carga. Sin embargo, mientras sus dedos acariciaban la pared gélida, notó la presencia de una puerta que nunca había visto. Era de madera oscura, adornada con símbolos en relieve que parecían latir con vida propia, y una luz tenue emanaba de debajo. Ahí adentro, un susurro la llamó. La curiosidad y el miedo la llevaron a abrir esa puerta. Al hacerlo, un aliento de aire cálido la envolvió, trayendo consigo un olor a flores marchitas y a tierra húmeda. En el interior encontró una habitación llena de fotografías, cada una mostrando momentos felices pero distorsionados, como si el tiempo las hubiera consumido.
y en el centro, entre las hojas marchitas, un espejo antiguo se erguía. La superficie reflejaba a María, pero en lugar de su imagen, en el cristal aparecieron las figuras de Valentina y Diego, sonrientes, pero con lágrimas en los ojos. «¡Mamá, ayúdanos!», gritaron, pero antes de que pudiera reaccionar, las imágenes se convirtieron en rostros apagados, gritando en silencio. La sala comenzó a temblar, y María sintió que el suelo se desmoronaba. «¡No!», exclamó, intentando cerrar la puerta, aunque sabía que ya era demasiado tarde. La realidad se rompía a su alrededor. Mientras la oscuridad se abalanzaba y las sombras se retorcían como serpientes, un último susurro escapó por los muros: «La elección nunca fue tuya». María no sabía si iba hacia la salvación o al horror al abrir la puerta. El destino de su familia pendía de un hilo y la oscuridad estaba más cerca que nunca. ¿Qué pasará cuando el espejo revele lo que realmente somos? La duda la abrumó justo antes de perderse en la tormenta oscura que había despertado. La oscuridad se tragó a María, burbujeando como un líquido espeso que pulsaba en sus venas. La habitación giró a su alrededor, el espejo centelleando con un brillo antinatural. «¡Valentina! ¡Diego!», gritó, pero su voz se desvaneció en el aire helado, como si la casa se burlara de su desesperación. En ese momento, las visiones del espejo se intensificaron. Las imágenes oscilaron, cambiando de felicidad a terror en un instante. Vio a Valentina jugar en el jardín, riendo, antes de que la escena se tornara oscura. Diego yacía en el suelo, su pequeño cuerpo cubierto de sombra, como si la maldad hubiera devorado su esencia. «No puede ser», murmuró angustiada. Levantó la mano hacia el espejo, deseando romper ese vínculo grotesco. De repente, la luz pulsante se apagó, y la habitación se envolvió en un silencio mortal. María sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire mismo se hubiera convertido en un peso que la aplastaba. Al dar un paso atrás, tropezó con algo en el suelo. Fue un pequeño marco de madera, polvoriento, que contenía otra fotografía. La imagen mostraba a su madre, sonriendo de manera inquietante, con las mismas sombras amenazantes en sus ojos. «¿Qué es esto?», la desazón la invadió. Al voltear otra vez, las figuras que una vez parecieron familiares ahora la acechaban, desdibujadas como recuerdos perdidos. En su mente resonaba la risa de Valentina entrelazada con el llanto de Diego. «¿Por qué no viniste antes?», suplicó María al aire, sintiendo que la casa se burlaba de su impotencia. Un crujido atravesó el silencio, seguido de un murmullo inconfundible. La puerta tras ella se cerró de golpe. María giró sobre sus talones, atrapada. La atmósfera se tornó más inquietante, como si el aire se espesara con la carga de lamento. «No estás sola, María». El susurro rasposo surgió de las paredes, un eco de su madre, pero distorsionado, aún más doloroso. A medida que la desesperación empezaba a nublar su mente, sus ojos se fijaron en el espejo una vez más. «¿Qué quieres de mí?», gritó, sintiendo la rabia y el miedo mezclarse en una vorágine de sentimientos. Las voces aumentaron en intensidad, llenando la habitación con gritos y risotadas, superpuestas en un coro macabro. «¡Mamá! ¡Anda! ¡Ven! ¡Espera! ¡Te estamos esperando!». Las palabras sonaban como un lamento, no la alegría que deberían transmitir. Al dar un paso más, sintió que algo la empujaba hacia adelante. Instintivamente, María se cubrió los oídos, pero fue en vano. La cacofonía de sus nombres, de los recuerdos, se intensificó hasta que el suelo comenzó a vibrar. La casa misma parecía retorcerse, como si la estructura antigua estuviera viva, alimentándose de su angustia. Desesperada, se dio vuelta hacia la puerta tras de ella, que ahora parecía inalcanzable, sumida en la oscuridad.
Las sombras se alzaron como garras, dispuestas a atraparla, mientras el espejo seguía brillando, invitándola a cruzar el umbral de un mundo que no entendía. «¡Sal, María! ¡Sal de aquí!». Una voz resonó en su mente, familiar y llena de advertencias. Pero su cuerpo no respondía. Las imágenes del espejo le mostraban lo que podía ser, el reflejo de un futuro terrífico. Al mismo tiempo, sentía su pasado ahogándose en un océano de sombras. Fue un instante, una fracción de segundo donde decidió. Con una determinación aterradora, se lanzó hacia el espejo, sintiendo que el aire se agitaba a su alrededor como un huracán. Justo antes de tocar la superficie fría, una risa horripilante brotó del fondo. «No huyas, María, nos necesitas tanto como nosotros a ti». El espejismo se rompió en 1000 fragmentos y la oscuridad la tragó enteramente, mientras un nuevo eco resonaba en su mente. Ya no hay vuelta atrás. En la oscuridad, la certeza de su perdición se hizo palpable. ¿Quiénes eran los que realmente necesitaban ayuda? ¿Podría salvar a su familia o había sido condenada desde el principio? El miedo se deslizó en su mente, el eco de los gritos resonando en su corazón. Y mientras todo se desvanecía, el espejo brilló nuevamente, y una sombra alargada se acercó, sonriendo en una mueca siniestra. «Ahora comenzamos». La oscuridad rodeaba a María como una tormenta implacable. Sin embargo, mientras el eco de risas y lamentos retumbaban en su mente, sintió una luz tenue emergiendo del abismo. Era el brillo de la esperanza, una chispa que le recordaba el amor que sentía por sus hijos. Cerró los ojos, deseando con todas sus fuerzas salir de esta pesadilla. «¡Valentina! ¡Diego!», gritó, y su voz resonó con una fuerza que no sabía que tenía. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, lista para enfrentar aquello que la había estado acechando. Mientras avanzaba, las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, como si su determinación hubiera absorbido su poder. Un giro del viento trajo consigo la risa infantil de sus hijos, pero esta vez su tono no era el mismo. Era genuino, lleno de alegría. María sintió que su corazón palpitaba con fuerza, alimentado por el deseo ardiente de protegerlos. «Tienes que luchar, María. No puedes dejar que las sombras te controlen», se susurró, empujándose a seguir. Enfrentó la figura de la mujer con una ferocidad renovada. «Tú no me perteneces, mis hijos son lo que importa». Las sombras temblaron ante sus palabras, como si su poder se viera amenazado. Con cada paso que daba, las figuras difusas comenzaron a retroceder, y la habitación oscura pareció abrirse. «Ellos son la clave», resonó la voz de la mujer, pero esta vez María ya no escuchaba. En su mente solo estaban los recuerdos de risas, juegos y abrazos. La imagen de sus hijos arremolinándose en su memoria le dio la fuerza necesaria para rechazar la oscuridad. De repente sintió una mano cálida en la suya. María giró y vio a Valentina y Diego. Tu participación realmente importa. Gracias por ser parte de esta comunidad.